Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Margarita de Escocia, quien nace en el castillo de Hungría hacia el año 1045. Se casó con Malcolm III de Escocia, con quien tuvo 8 hijos. Fue muy estimada entre el pueblo por la inmensa compasión que demostró hacia los más necesitados. Promovió la construcción de conventos y templos. Fue un ejemplo como esposa, madre y reina. Muere el 16 de noviembre de 1093 en el castillo de Edimburgo. Fue canonizada en el 1251 por el Papa Inocencio IV. Nos encomendamos a esta gran santa, Santa Margarita de Escocia. Margarita de Escocia recibió dones, talentos, y los puso al servicio de los más necesitados. Y de eso hoy nos habla en el Evangelio. Nos muestra Jesús una parábola de un hombre noble que marcha a un país y reparte algunos talentos. Esos talentos los reparte Dios diariamente. Es más, muchas veces nosotros nacemos con esos talentos. Pero, ¿cómo los estamos administrando? Y fíjese que mientras mejor los administremos, más nos confiará Dios. Yo te invito a que al reflexionar en el día de hoy sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer con nuestros talentos, podamos entrar en conciencia y decirle al Señor, ayúdanos. Y seguramente andamos pidiendo otros talentos. Dios te los va a dar. Dios me los puede dar también a mí, pero necesitamos primero ser responsables con lo que Dios nos ha confiado. Bienvenidos y no olvides celebrar esta misa como si fuera la primera, la única o la última misa. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos encomendamos a Santa Margarita de Escocia y pedimos a ella que se fomente en nosotros la caridad, el servicio por los demás, que tanto talento y don que Dios nos ha regalado, con ello sirvamos y hagamos el bien a quien lo necesite. Hermanos, en silencio, no solamente reconozcamos que somos pecadores, sino también pidamos perdón de aquellas ofensas hacia Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste resplandecer a Santa Margarita por una admirable caridad hacia los pobres, concédenos por su intercesión y ejemplo ser imágenes de tu bondad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Escuchemos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un halo que brillaba como una esmeralda. En círculo alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbaban de truenos. Ante el trono ardían 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente, parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan en pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene. Y cada vez que los 4 seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron ante él, que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con las trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a despuntar en un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó a llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo:
Tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría recobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a éste la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Les dijo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, te doy gracias por recordarme la importancia de multiplicar los talentos que Dios me ha dado en custodia. Ayúdame a nunca tener miedo a la exigencia del Señor, ni querer justificar mi apatía, mi pereza o mi pasividad. Por ello recurro a ti en esta plegaria. Concédeme sabiduría y audacia para poder multiplicar los talentos que he recibido del Señor. Te encomiendo mis acciones y mis palabras y me coloco bajo tu protección. Ilumíname para que podamos discernir el uso correcto de los talentos que Dios nos ha dado y así entregarle frutos de bondad y generosidad. Reina en nuestra existencia y ayúdanos a serle siempre fiel al Señor en lo mucho y en lo poco. Amén. Queridos hermanos y hermanas todas en el Señor, escuchamos una parábola de Jesús, una parábola que tiene que ver con lo que Jerusalén está esperando, el reino de Dios. Y cuando escuchamos que llega el reino de Dios, lo relacionamos con el fin del mundo. Recuerdo hace muchos años, exactamente el 6 de junio del 2006, es decir, 6 del 2006, se escuchaba que iba a ser el fin del mundo. Y recuerdo que en ese momento mis compañeros, pocos, fueron al colegio, porque todos querían estar en su casa, con su familia, cuando se diera el fin del mundo. Mucha gente se limitó a salir de su casa porque creyó en esto. Y eso llevó a muchos a prepararse. ¿Prepararse en qué sentido? Quizás ni siquiera confesarse, sino prepararse estando en su casa. Años después, escuchamos en el 2012 también que iba a ser la destrucción del mundo. Hasta una película sacaron de eso. Y mucha gente también creyó. Y fíjense ustedes que también mucha gente se preparó. En esa película tenían años, incluso prepararon especie de submarinos para salvar un poco la especie humana, como arcas, como el arca de Noé. Eso produjo una preparación y de unas personas que se esforzaban por encontrar ese lugar para salvar su vida. Hoy nos muestra el Señor en el Evangelio una parábola relacionada a eso. Dice, el motivo era que estaba cerca de Jerusalén y pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Cuando a nosotros nos dicen, llega el reino de Dios, preparémonos, vamos a confesarnos, vamos a buscar la misa, vamos a buscar que el sacerdote nos bendiga este rosario. Y hacemos muchas cosas.
Y fíjense en ustedes cómo hacemos cerca de nosotros el reino de Dios, o cómo nos preparamos para ese reino de Dios. Primero, que no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni cómo será. Dice la palabra, ni el Hijo del Hombre sabe. Segundo, que si es mañana, si es dentro de un mes o si es dentro de 1000 años, hoy nos muestra el Señor en el Evangelio qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados. Y pone una parábola, la parábola de un hombre rico, un rey de una ciudad, va a buscar un título y deja sus bienes a algunos hombres. Y esos hombres reciben esos bienes, talentos, que los reciben para que produzcan y cuando llegue el Señor les entreguen cuentas. Y fíjese lo siguiente, regresa el rey, hay unos que quieren matar al rey porque no lo queremos como rey, hay otros que producen, y uno que dice el Evangelio, dice el rey, eres un holgazán, por tu boca te condeno. No quiso guardar porque tenía miedo a Dios. Mucha gente le tiene miedo al fin del mundo. Mucha gente como que le tiene miedo al reino de Dios. Y a eso no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al castigo que podemos recibir. ¿Y por qué podemos recibir un castigo? Por no producir frutos de lo que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Por miedo, Señor, es que me da miedo, porque me da miedo quedarle mal. Y otros, decía la oración que invocábamos al Espíritu Santo, dice, ayúdanos a no tener nunca miedo a la exigencia del Señor, ni querer justificar, porque para eso somos buenos, para justificar las cosas. ¿Usted por qué no compartió con aquella persona que le pidió? Es que no tenía lo necesario para mí. Justificamos incluso, no puedo ir a misa, hoy no pude escuchar la misa por el canal en YouTube, hoy no pude orar antes de acostarme, llegué muy cansado. Justificamos todo, justificamos la falta de servicio hacia los demás. Justificamos, ¿verdad? Y esa justificación es sencillamente apatía, o pereza, o pasividad, o estar relajados. Como que, pues el reino de Dios vendrá, pero pues cuando falten unos días, yo me prepararé. Hoy nos muestra el Señor en el Evangelio, hermanos, que Dios a todos nos ha confiado talentos, a todos nos ha confiado dones, y que esos dones tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Mucha gente necesita de esos dones, necesita ser servidos por ellos. Y por eso lo que nos muestra el Señor en el Evangelio es que, aunque muchos crean que Dios es bueno y misericordioso, y lo es, también hará justicia sobre aquellos que no producen nada, que rechazan a Dios y que esconden lo que Dios les ha confiado. Y fíjense lo siguiente, aquellos hombres que produjeron de lo que aquel hombre le había confiado, el Señor les dio más. Nosotros pedimos mucho a Dios y pedimos porque a lo mejor lo queremos para un servicio personal, pero a la vez nos ponemos a dar cuenta hoy y vemos que lo que Dios da, nos da para el servicio. Bueno, para que Dios nos dé lo que hoy estamos pidiéndole al Señor, necesitamos darle cuentas de lo que ya nos ha dado antes. Necesitamos con ello servir, porque si sirves con lo que ya Dios te ha confiado, Dios te confiará muchas más cosas. Dice el Evangelio, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Y por qué se le quitará? Porque no sirvió,
porque no hizo nada con lo que se le confió. Sabemos lo que Dios nos ha confiado. Dios nos ha confiado muchas cosas. ¿Cómo vamos en esa respuesta a lo que Dios nos ha confiado? Pidámosle al Señor que renueve en nosotros la gracia para recordarnos esa importancia de multiplicar los talentos de Dios y que nos ayude a no tener nunca miedo a la exigencia de Dios. Que quitemos la apatía, quitemos la pereza, quitemos la pasividad, quitemos el justificar las cosas y que hagamos las cosas bien, que sirvamos con amor y alegría como lo hizo Jesús y como lo hizo hoy el ejemplo de Santa Margarita de Escocia, una mujer que fue reina y su reinado se caracterizó por servir, por ayudar a los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor Mario Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los obispos, para que el talento, el don que se les confía, con ellos ganen el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos nosotros, que hemos recibido a diario talentos y dones, para que seamos responsables en esa generosidad al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asístenos, Padre bueno y clemente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Presentamos junto a este altar el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, recibe los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo, ser confirmados en el amor a ti y al prójimo, según el ejemplo de Santa Margarita. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión, para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con los santos,
llenos de alegría te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por el don recibido o los dones recibidos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Y decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados por las delicias del sacramento de salvación, te suplicamos, Señor, que imitando la caridad de Santa Margarita, participemos también de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alegres porque hemos recibido la fuerza y la gracia de Dios para producir frutos abundantes con los dones que Dios nos ha dado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios te bendiga.